Y a esta hora es un placer saludar a la primera autoridad de Bogotá, alcaldesa Claudia López. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarte a ti, a toda tu mesa, a todos los oyentes del audio. Hoy comienza un regreso progresivo donde nuevamente pedimos seguir las instrucciones que van a escuchar, obedecer, acatar los protocolos para evitar la multiplicación del contagio. Alcaldesa, ¿cómo debemos comportarnos hoy? ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellas puertas laborales que se comienzan a abrir paulatinamente? Julio, empecemos por decir que cualquiera de las actividades, sea de manufactura, de construcción o algunos pocos sectores del comercio que ha habilitado el presidente, primero deben registrarse para poder reiniciar labores en alcaldía.gov.co, reactivación económica. Al día de hoy empezarán 1.000 obras de construcción que ya se registraron, ya cumplieron los protocolos, ya verificamos. También van a empezar cerca de 3.000 empresas de manufactura que ya están debidamente registradas y cumplieron los protocolos. ¿Cómo debemos comportarnos de ahora en adelante? Esto es muy importante. Lo primero que yo quiero que la gente entienda es que esta es una enfermedad del coronavirus supremamente infectocontagiosa, se transmite muy velozmente y mata. Esto no es un chiste. 7 de cada 10 personas se pueden contagiar. 1 de cada 10 que se contagia puede necesitar UCI. Eso puede representar 50.000 UCIs en Bogotá. Eso sería imposible. De manera tal que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo? Comportándonos como si tuviéramos coronavirus. Si a ti te hubieran hecho una prueba y te hubiera dado positivo, ¿cómo te comportarías? Eso tiene que pensar cualquier ciudadano de ahora en adelante, porque la probabilidad de que se contagie es altísima. Esa es mi gran preocupación. Entre más salgamos a la calle, más posibilidad de contagio tenemos. Así que nos vamos a comportar como si tuviéramos coronavirus. Si tuviéramos coronavirus, si pudiéramos, nos quedaríamos en la casa. Porque sabemos que es un gran riesgo para nosotros y para otros. Trataríamos de trabajar desde casa. Ese es en todo caso el compromiso de los sectores que se han reactivado. Todos hicieron un ejercicio de ver la mayoría de gente que pueden dejar en casa y la están dejando allí. Segundo, si por alguna razón excepcional debo cruzar la puerta, nunca cruzar la puerta de mi casa sin tapabocas. Me tapa nariz y boca. ¿Por qué? Porque el coronavirus se transmite y se recibe a través de las vías respiratorias, por nariz o por boca, con la saliva. Por eso siempre con tapabocas. El tapabocas no es para el cuello, bueno, es para que nos cubra nariz y boca todo el tiempo, para evitar pasarle nuestra saliva a otros o recibir saliva de otros. Ahora, la saliva, ¿por qué nos lavamos las manos? Cada 2 horas, cada 3 horas, la cara. Porque al hablar podemos untarnos de saliva nosotros en la cara o en las manos y al tocar a otro, contagiarlo. Por eso siempre tapabocas, siempre lavándonos cara y manos cada 2 o 3 horas y siempre a distancia. Y aquí en adelante todos vamos a hacer siempre un ejercicio. Estiramos los brazos. Nadie alrededor suyo, mientras estire los brazos, usted puede estar en contacto. En ningún lugar, ni en un andén, ni en el bus, ni en el trabajo. Tenemos que estar a una distancia física. Eso quiere decir que si estiramos los brazos no estamos en contacto físico con nadie. Procuramos no usar transporte público masivo, porque evidentemente es una fuente de contagio grande, sobre todo si se ocupa más del 35%. Por eso preferimos o caminar para ir al sitio que necesitamos, o usar bicicleta, o transporte privado, o compartir 3 máximo en un vehículo para no tener que congestionar demasiado Transmilenio. Quinto, como en todo caso hay mucha gente que necesita el transporte masivo, dividimos las diferentes actividades que hacemos en Bogotá por horarios. El horario de entrada de 5 a 8 de la mañana ya está copado. Está copado por nuestros médicos, enfermeras, trabajadores del sector público como la alcaldía, la policía, en fin. De manera que los nuevos sectores que van a empezar a entrar progresivamente entrarán en un horario distinto de 5 a 8 de la mañana. La construcción, por ejemplo, las 1.000 obras que arrancan hoy, entran a las 10 de la mañana y salen a las 7 de la noche. La manufactura que está entrando hoy, los empresarios de manufactura pueden escoger varios horarios de ingreso y salida, pero entre las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Hay algunos poquiticos que nos han pedido, por ejemplo, horario nocturno preferiblemente. Y el comercio, que va a entrar muy poquito ahorita, solo comercio al por mayor de ciertos sectores, entrará al mediodía y podrá tener turnos hasta la medianoche.
Por eso vamos a tener una Bogotá un poquito 24 horas. Tenemos que tratar de que en ningún caso Transmilenio esté al más del 35%, porque si supera esa ocupación se vuelve un riesgo de contagio muy alto. Y si la supera, nos toca cerrarlo. Señora nos toca alcalde. cerrarlo. De manera que esas son, usar las ciclorrutas, perdóneme, termino con eso. Sí, señora. Como una alternativa, son las ciclorrutas, además de las 560 kilómetros que tenemos, ahora tenemos 80 kilómetros más de ciclorrutas. Por ejemplo, la avenida Caracas saliendo desde Huila hasta el centro, ahora tiene ciclorruta. La avenida 1 de Mayo, la avenida 68, la avenida de las Américas, la calle 68 y la avenida 72 van a tener ciclorruta hasta el centro, la carrera 7ª y la carrera 9ª, para que la gente pueda movilizarse de manera más segura, no solamente para su vida física, que no lo atropelle un carro, sino también para evitar el contagio y el contacto directo por coronavirus. Señora alcaldesa, la localidad de Kennedy, varias zonas de esta localidad han sido declaradas en alerta naranja debido a la rapidez del contagio. ¿Cuáles son las actividades que no pueden realizar las personas que viven en estas zonas y cuáles son específicamente los barrios que tendrán estas restricciones? Kennedy tiene en este momento casi el doble de la tasa de contagio del resto de Bogotá. Kennedy es una ciudad como Barranquilla, bueno, tiene 1.300.000 habitantes. Y este es un poquito el precio de no haber cumplido bien la cuarentena en el tiempo que la tuvimos. Y también un poco de la mala suerte, porque como esta enfermedad es engañosa, al principio la gente está contagiada pero no tiene síntomas. Entonces, la declaramos en alerta naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos yendo a hacer más testeo, estamos yendo con equipos territoriales a hacer más pedagogía, que no puede haber sino las actividades estrictamente indispensables, lo de comida, lo de víveres, lo de droguerías, la gente que le hemos pedido a los empleadores incluso que aunque están autorizados para reactivar, si tienen personal en Kennedy, estas 2 semanas lo dejen teletrabajando. Es decir, Kennedy va a estar en cuarentena más estricta que los demás, un poco como cuando empezamos el simulacro. Tenemos que tenerla ahí lo más contenida posible, porque de lo contrario la velocidad de contagio va a seguir afectando a Kennedy, o desde Kennedy sale mucha gente que puede terminar infectando más al resto de Bogotá. Señora alcaldesa, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que viven a una distancia larguísima de muchas horas a sus sitios de trabajo y que, por ejemplo, pues si tienen cómo comprar una bicicleta finalmente, pues llegan realmente reventados en la bicicleta a su sitio de trabajo y pues no solo eso, sino además también cómo se les garantiza la seguridad que salgan a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a sus sitios de trabajo y vuelvan en la noche? En fin, son muchos los casos. Para empezar, todo eso que tú estás describiendo es perfectamente normal en Bogotá. 700.000 personas hacen eso todos los días. Salen en bicicleta, desde Bosa, desde Suba, trabajan en el centro. Son cerca de 10 o 15 kilómetros de recorrido. Eso es 1 hora en Bogotá. De manera que eso no es para nada anormal. En Bogotá ya lo hace mucha gente y de hecho lo ha venido haciendo más a lo largo de la cuarentena usando las ciclorrutas. Si esa no es una alternativa para algunos, por eso tenemos horarios, porque como es imposible que todos entremos como era antes, entre 5 y 8 de la mañana a trabajar, si hacemos eso, nos aglomeramos en Transmilenio y nos terminamos matando. Pues no hay manera de que podamos hacer eso, por eso pusimos horarios. Si quieren coger transporte masivo para llegar a su trabajo, pueden salir, pero no a las 5 ni 6 de la mañana, sino a las 9 de la mañana, para poder entrar a las 10 de la mañana a la obra o a la empresa de manufactura, o pueden salir, pero hacia las 11 de la mañana para poder llegar al mediodía si es que trabajan en comercio. Pero es absolutamente imposible, es parte de los cambios que tenemos que hacer, que todos sigamos entrando a la misma hora, porque de lo contrario, la infección a través del sistema de transporte masivo sería masiva también. Alcaldesa, ¿por qué levantar la medida del pico y género si lo que veíamos era que en muchos sectores de Bogotá, sobre todo en los barrios populares, pues no se estaba cumpliendo ni siquiera con esta medida, pero de cierta manera servía? Lo que observábamos eran personas que el Día de las Mujeres, pues con sus esposos, ellos iban a la salida de los distintos supermercados y los esperaban, pero de cierta manera esto ayudaba a saber, a crear una conciencia sobre pues que usted como hombre o como mujer no podía salir.
salir, pero ¿no cree que usted al levantar esta medida pues se va a permitir que muchas más personas salgan incluso sin tener la autorización, incluso sin tener la excusa de ir a trabajar? Mire, el problema, mi hermano, es que antes todos estábamos en casa. Entonces, estaban saliendo o a los bancos, o a gestiones urgentes en las notarías, o a los supermercados, o a las tiendas. Entonces era fácil controlar un día mujeres, un día hombres en ese sitio. Pero resulta que ahora el señor presidente autorizó que 2,5 millones de personas salgan a la calle. Entonces, el control ya no es en quién está en la calle, porque hay millones de personas en la calle. El control de ahora en adelante es cómo salimos a la calle. Es que todo el mundo salga con tapabocas. Es que donde estén, en el supermercado, en la fila, en Transmilenio, en el trabajo, cualquiera pueda estirar los brazos y no entrar en contacto con otro. Es que todos los establecimientos que abran tengan habilitado tener higiene para sus empleados, no solamente tapabocas, sino que se puedan lavar las manos cada 2 o 3 horas, la cara, que tengan gel antibacterial. Ya en la medida en que el presidente sacó a la gente a la calle, el control no es estar o no en la calle, el control es sobre todo cómo estamos en la calle. Y eso es lo que tenemos que aprender entre todos a convivir, no solamente porque hay control de la policía. Si alguien sale sin tapabocas, lo van a devolver a su casa y además le van a poner una multa. De manera que esto es sobre todo por cultura ciudadana, por conciencia. Por eso yo insisto, ¿cómo debemos actuar de aquí en adelante? Como si tuviéramos coronavirus, como si nos hubiéramos infectado. ¿Por qué yo le recomiendo a la gente todo esto? Porque además si se contagia saliendo a la calle, cuando vuelva, ¿quién está en la casa? ¿Están sus hijos o sus papás? Usted que salió de la casa, si no salió algo indispensable, y vuelve y se contagió, al principio no va a tener síntomas. Si usted es una persona joven, es posible que usted se recupere más fácil, pero termine matando a sus papás, porque a ellos, a los mayores de 50, se infectan muy fácil y se terminan muriendo mucho más rápido y mucho más progresivamente que los demás. El 80% de las personas que han fallecido de coronavirus en Bogotá tienen más de 50 años. Que si no somos conscientes, los jóvenes y adultos que están saliendo porque les toca trabajar, de cómo cuidarse, pueden terminar infectando a sus hijos y a sus papás al regresar a casa. Por eso el tapabocas, por eso el lavado de manos, por eso la distancia, por eso cuando usted salga, ya todos, digamos, nos duchamos en la mañana, pero yo le recomiendo cuando llegue en la noche, dúchese de nuevo, completico, para poder minimizar este riesgo enorme de contagio que tenemos por esta enfermedad. Alcaldesa, una de las mayores polémicas que ha suscitado en estos días es un contrato de 6,000 millones de pesos que firmó su alcaldía, y pues la respuesta de ustedes era que este contrato era para divulgar todo lo relacionado con el COVID, pero también está claramente establecido que otro era para pautar y pues para dar a conocer las medidas que ustedes han tomado como alcaldía, y esto lo hemos visto reflejado pues en páginas completas en distintos medios de comunicación. ¿Por qué invertir ese dinero y no destinarlo pues a la ayuda de tantos sectores necesitados a los que pues incluso a día de hoy señalan pues que no les ha llegado la ayuda? En primer lugar, este dinero no es ni para posicionar la imagen de la alcaldesa como se hizo en presidencia, lo cual es increíble. Que a esta altura se estén gastando 4,000 millones de pesos en que conozcan más al presidente en Twitter. Esta es una publicidad para hacer eso, pedagogía, para que la gente entienda que el coronavirus mata. Mire, le voy a contar que nos dicen las encuestas de los medios de comunicación y de la alcaldía, que el 90% de los bogotanos hoy todavía creen que no se pueda contagiar de coronavirus o que tiene muy bajo riesgo de contagiar. Eso es un error, es al contrario. 7 de cada 10 nos podemos contagiar. 1 de cada 10 que se contagie va a terminar en una unidad de cuidado intensivo. Y de esos, más de la mitad pueden morir. Aquí hemos visto que en otras ciudades, Nueva York, que es una ciudad equivalente en población a Bogotá, 8,5 millones de habitantes, tiene al día de hoy 22,000 muertos por coronavirus. Están enterrando gente en parques. Entonces, aquí lo que tenemos es pedagogía para que la gente entienda que esta enfermedad mata, que contagia muy masivamente, que al principio usted no se da cuenta porque no tiene síntomas, pero que mientras no tiene síntomas sigue contagiando a los demás, y que por eso tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, lavarnos la cara, nunca cruzar la puerta de nuestra casa sin tapabocas, estirar las manos y no estar a distancia con otro. Si tenemos el menor síntoma,
de tos, de resfriado, de gripa pareciera, quedarnos en casa, reportarnos a la EPS y al 123, porque de lo contrario, todo eso que hemos logrado hasta ahora, que no colapse el sistema de salud, que controlemos la enfermedad, que mantengamos baja la tasa de contagio, es un esfuerzo que valió la pena, que nos ha funcionado, pero de pronto ahorita saliendo tanta gente a la calle lo podemos perder. Esa es mi angustia y eso es lo que tenemos que evitar. Alcaldesa, quiero despedirla preguntándole si usted está de acuerdo con algo que vamos a desarrollar hoy en el programa. Es un artículo publicado por el New York Times en donde las conclusiones pues seguramente van a ser muy polémicas. Antes de contarle cuál es la conclusión del artículo, le quiero contar quiénes fueron consultados para el artículo. Ana, ¿cuál es la lista de académicos, historiadores y médicos consultados? Green, historiador de medicina de la Universidad Johns Hopkins. Ana, ¿Sí? Ana, es que no entró correctamente. Don Mario no le abrió el micrófono. Otra vez, Ana, ¿cuáles son? Dr. Jeremy Green, historiador de medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Alan Brandt, un historiador de Harvard. Dora Varga, historiadora de la Universidad de Exeter. Doctora Susan Murray, que es del equipo de doctores de Dublín. El señor Frank Snowden, quien es historiador de la Universidad de Yale. Y esos son los que pues principalmente citaron en el artículo del New York Times. Alcaldesa, el artículo concluye algo tan simple como esto. Una pandemia como esta se acaba cuando la gente vence el miedo y aprende a vivir con la enfermedad. ¿Usted comparte eso? En parte sí, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso esta pedagogía, Julio, y te agradezco mucho este tiempo, y que ustedes la sigan haciendo por su propia cuenta todos los días. Este es justo el momento en el que no podemos bajar la guardia, Julio. El ministro de Salud y el modelo epidemiológico de Bogotá lo confirma. Ha indicado que el pico de esta pandemia, es decir, cuando vamos a tener más gente contagiada, va a ser a finales de junio. Estamos abriendo, o está abriendo el señor presidente, porque, digamos, por mí tal vez hubiera sido distinto. Pero el presidente decidió sacar 2.300.000 personas a la calle en Bogotá solamente. Justo a un mes de la más alta etapa de contagio, cuando tenemos más riesgo. Eso es un riesgo enorme que nos puede terminar costando muy caro. La única manera que tenemos de tratar de mitigar ese riesgo es adoptar estos nuevos hábitos de vida, que no son para hoy ni para mañana, que se van a quedar con nosotros por meses y quizás por años, hasta que tengamos un tratamiento y una vacuna mediante la cual podamos tener una cura efectiva. Por ahora, lo único que sabemos es que el coronavirus se transmite masivamente y mata. De manera tal que tenemos que lavarnos las manos, lavarnos la cara, nunca estar en contacto físico con alguien, no estar en aglomeraciones. Siempre que crucemos la puerta de nuestra casa, usar tapabocas. El tapabocas no es para el cuello, es para tapar nariz y boca todo el tiempo, para que ni nos contagien ni nosotros contagiar a otros. Al menor síntoma, quedarnos en casa. Si usted tiene tos, fiebre, le duele un poquito la garganta, se siente un poquito cansado, eso puede ser coronavirus. Lo más seguro es que sea coronavirus, porque así se empiezan a presentar los síntomas al principio. Entonces toca quedarse en casa, reportarse a la EPS, al 123, no salir y empezar a cuidarnos. Hasta ahora, Julio, yo quiero decirle a Bogotá, a toda la gente, que le agradezco su sacrificio, que estas 7, 8 semanas de cuarentena nos han servido, que la tasa de contagio en Bogotá bajó del 2.6 al 1.1, que la tasa de mortalidad bajó del 7% al 3.6%, que nuestra capacidad hospitalaria creció, que las UCIs las hemos crecido y han estado ocupadas entre el 30 y el 35% máximo. Es decir, la cuarentena sí sirvió para que no nos colapsara el sistema hospitalario y sirvió para que no se nos disparara el contagio, excepto en Kennedy. Por eso Kennedy está como zona de cuidado especial, está en cuarentena más estricta que el resto de la ciudad. De manera que eso es lo que tenemos que aprender a hacer, aprender estos nuevos hábitos de vida, que es la única manera que tenemos de mitigar el riesgo, que es muy alto, de contagio y también de muerte. Señora alcaldesa, usted acaba de decir algo que me gustaría precisar. Yo no habría sacado la gente a la calle como lo ha hecho el presidente hoy. ¿Usted cuándo habría sacado a la gente a la calle si la decisión fuera suya?
Julio, lo que pasa es que no es un tema de cuándo salir o no salir, porque en algún momento teníamos que salir, sino justamente por cómo esto va a seguir. Yo propuse, digamos, un plan desde el principio que no es solamente una fecha de salida, es que ese es el último eslabón de la cadena. El primer eslabón de la cadena era cómo lográbamos que la gente que tiene que sacrificar sus ingresos pudiera estar en casa. Eso es lo primero y lo más importante. Yo propuse, cada vez que hemos tenido una gran emergencia, cuando el coronavirus se llamaba FARC, nos estaba comiendo en este país, pusimos un impuesto al patrimonio. En vez de darle plata a los bancos, le pusimos un impuesto a los bancos, recaudamos plata de quienes tenían más patrimonio y más liquidez para poder asignarla a la emergencia invernal cuando hubo, o a la emergencia contra las FARC cuando hubo. Ahora tenemos una pandemia global y en vez de poner un impuesto al patrimonio, sacan a la gente a la calle anticipadamente a trabajar. Yo creo que el plan era el contrario. Había que poner un impuesto al patrimonio para poderle dar una renta básica, un ingreso básico a las familias, ayudarle a pagar sus servicios públicos y su comida, para que se pudiera quedar en casa y se pudiera cuidar mejor. Porque evidentemente, si eso no se hace, es muy poquita la ayuda que puede llegar, que se ha hecho un esfuerzo grande, yo no digo que no, pero se tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder hacer esto de la mejor manera. Es decir, era un plan económico distinto, no solamente un plan de salud pública. A eso me refiero cuando digo que yo hubiera hecho las cosas un poquito distintas. Sin embargo, bueno, el presidente es el que manda, Julio, y el presidente ha determinado que sea así, y aquí lo estamos haciendo. En Bogotá hemos hecho un esfuerzo grande entre el gobierno nacional, le ha girado a Familias en Acción e Ingreso Solidario a cerca de 250.000 familias. Nosotros le hemos girado un ingreso de 423.000 pesos a las 350.000 familias en pobreza en esta ciudad para que pudieran estar. Hemos entregado 130.000 mercados entre el gobierno nacional y nosotros. Y a pesar de eso, la necesidad es mucha. Por ejemplo, en Kennedy tenemos que reforzar esas medidas esta semana para que la gente se pueda quedar en casa. De manera que cada quien hace lo que hace. El presidente es el presidente. Decidió sacar 2,5 millones de personas justo cuando estamos a un mes del pico de la pandemia. Así que, pues esa es su responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad cuidarnos. Porque esto, cada quien tiene que asumir la corresponsabilidad de cómo se cuida a sí mismo y cómo cuida a su familia y cómo cuida a sus padres. Yo por eso le insisto a la gente que está saliendo a trabajar. Yo entiendo que puede salir, pero si usted pudiera teletrabajar en su casa, mejor quédese ahí. Mejor quédese ahí porque el riesgo es muy grande. Si tiene que salir, nunca salga sin tapabocas. Yo sé, Julio, lo he visto, me consta, el esfuerzo de todos los empresarios por adecuar sus instalaciones a la distancia, tener más lavamanos, tener más jabón, tener más alcohol glicerinado. Pero fíjate que vimos casos como el de la señora Eddie, completamente abusada por sus empleadores. Entonces también le digo a la gente, yo confío en que todo el mundo va a cumplir y vamos a estar vigilando. Pero si a usted lo hacen trabajar sin tapabocas, sin poderse lavar las manos, apeñuscado en un sitio, no dude en llamar y denunciar. Están poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Llame al 123, la línea de la alcaldía, y nos hace la denuncia. Entre todos nos tenemos que cuidar y, como dice ese artículo, todos tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Alcaldesa, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Un gran abrazo, Julio. Muchas gracias por la oportunidad.